Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me lo bendiga en esta mañana. Hoy miércoles 3 de junio del año 2026. Le saluda a su hermano Orlando Córdoba Carrillo. Gracias por estar una vez más con nosotros en esta mañana en nuestro programa Pasión por las Almas Perdidas. Pues vamos a tener, hermanos, pues nuestro estudio de esta mañana y para meditar en la palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Pues esperamos en Dios de que este día sea de bendición, ¿no?, para nuestra vida cristiana y para favorecer la fe y la esperanza que el Señor nos ha dado, hermanos. Pues vamos a cantar una alabanza, hermanos. La alabanza de nuestro texto de Gálatas 2, versículo 20, que nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues gracias hermanos por estar con nosotros. Hermana Yolanda, Dios la bendiga. Buenos días, hermana, gracias por estar conectada en esta transmisión de esta mañana. Gracias, hermana, bienvenida y bienvenidos a todos aquellos que están conectados. Y pues vamos a orar, hermano. Bendito Dios y Padre Santísimo, te damos gracias en esta mañana, Padre, por la oportunidad que nos das una vez más de estar, oh Dios, en esta transmisión de nuestro ministerio Pasión por las Almas Perdidas. Pues clamando siempre, Padre, por esas almas, oh Dios, que necesitan ser alcanzadas por el Evangelio. Y clamando también, Padre, por tu iglesia, Señor, para que tu iglesia pueda cumplir el mandamiento de ir en busca, oh Dios, de esas almas perdidas. Gracias, Padre Santo, por este momento hermoso que pasamos, oh Dios, cada mañana con nuestro programa Pasión por las Almas Perdidas, enlazado, Señora, también a la página del varón siguiendo a Dios. Gracias, Padre Santo, por este momento maravilloso, y queremos pedirte, Señor, que nos bendigas de principio a fin en estas lecciones, oh Dios, que tenemos cada mañana, para poder, Padre, seguir aprendiendo de tu palabra, seguir aprendiendo de tu voluntad, seguir aprendiendo, Señor, del trabajo y la labor que tenemos que hacer cada día a favor de esas almas perdidas, Señor. Gracias, Padre Santo. Le suplicamos, oh Dios, que nos bendigas, Padre Santo, Padre Celestial, y que para que podamos abrir nuestros ojos de nuestra conciencia, Señor, y ver la necesidad que tenemos de predicar el Evangelio de Jesús, para que así, Padre, con este mensaje podamos llevar fe y esperanza y esa paz, Padre, que necesitamos tener contigo. Por eso, Dios, te suplicamos que nos bendigas, nos permitas disfrutar de este momento maravilloso. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y agradecemos. Amén.
Pues bien, mis amados hermanos, pues hemos estado mirando, hermanos, el tema de la predicación del Evangelio. Y pues el día de hoy, hermanos, vamos a ver, hermanos, que la predicación del Evangelio se necesita creerlo, hermanos. Muchos no ven la necesidad, hermanos, de creer el Evangelio. Muchos no le dan importancia, hermanos, al Evangelio. Solamente el Evangelio es una palabra más que de tantas que hay en el mundo. Y de tal manera que algunos pues han generalizado, hermanos, la palabra Evangelio. Cuando Jesús comenzó a predicar, hermanos, dijo allá en Marcos, vamos a buscar, hermanos, el texto de Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Aquí en Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, fíjense lo que decía Jesús, hermanos: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y luego dice, y creed en el evangelio. Creed en el evangelio, crean en el evangelio. Es importante, hermanos, es necesario creer en el evangelio. Por eso es importante, hermanos, recordar que el evangelio pues es el poder de Dios, según Romanos 1:16, que dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese poder, hermanos, de Dios es para salvar, pero no a cualquiera, hermanos. Dice, sino solamente a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Si yo soy una persona que no me interesa el evangelio, hermanos, que no me interesa lo que el evangelio es, lo que el evangelio ofrece, pues no lo voy a creer, hermanos. No lo voy a creer. Algo muy importante que mencionó Jesús dando el mandamiento de predicar el evangelio, hermanos, fue precisamente eso. Vamos a buscar Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Luego dijo, el que creyere. O sea, no todas las personas, hermanos, van a estar dispuestos a creer el evangelio. Nosotros tenemos que salir a predicar el evangelio, hermanos, a salir a llevar el mensaje de salvación. Pero debemos estar conscientes de que no todos van a creer el evangelio. Fíjense que allá por el año 94, creo, ya no me acuerdo si 93 o 94, vivía yo en Nacajuca, Tabasco, en el fraccionamiento La Selva de Nacajuca, Tabasco. Estábamos, fue en el 94 precisamente, porque en febrero del 94 iniciamos la Iglesia de Cristo ahí en fraccionamiento La Selva. Pero pues los hermanos de 1 de Mayo siempre nos juntábamos para salir a predicar el evangelio.
y pues íbamos para allá. Y una ocasión, nuestro hermano Ricardo, que era el predicador entonces ahí, el que predicaba ahí en 1 de Mayo, la iglesia cristiana 1 de Mayo. Cuando regresamos, hemos de evangelizar, salimos a evangelizar, un sábado, salimos, casa por casa, hermanos, llevando el evangelio, pero resulta que el hermano regresó muy triste y asustado, el hermano Ricardo. Y pues yo le pregunté, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué tiene? Y ya el hermano me platicó que, bueno, nos platicó porque estábamos otros ahí también, que le había salido pues decía él, un hombre loco, ¿no? Loco, con el machete, bravo el hombre que si no se iba, que si no se largaba, le decía, si no se larga, también le bota sus machetazos. Y pues el hermano, pues él dice que sí se asustó porque pensó que realmente le iba a dar. Gracias a Dios que no lo lastimó. Pero sí se asustó, ¿no? Se asustó el hermano. Y algo que el hermano dijo, y que no se me olvida, hermanos, es que dijo el hermano Ricardo me dijo, si supiéramos dónde pasar y dónde no pasar, sería mejor. Sería bueno que Jesús dijera, en esta casa sí pasa, pero en esa casa no pasen porque ahí hay gente que no cree el evangelio, hay gente mala ahí, que no quiere creer el evangelio, no quiere nada con el evangelio. Pero me decía el hermano, pero pues Jesús dijo, tienen que ir a toda criatura, es decir, a todo lugar, a toda casa, sin saltarse en ninguno. Nomás que algunas casas van a creer y en otras casas no van a creer. Fíjense, hermanos, que algo muy hermoso que presenta las Santas Escrituras es que sí, hermanos, muchas personas creyeron al Evangelio, creyeron al mensaje de la palabra de Dios. Por ejemplo, hermanos, en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, vamos a leer, hermanos, por favor, capítulo 2, versículo 36 al 41, hermanos. Manita María de Jesús Vargas, Dios me la bendiga, hermana. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana, hermana. Hermana Esther Torres, Dios bendiga, hermana. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Dios me la bendiga. Dice en nuestro texto, hermanos, de Hechos 2, 36 al 41. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense, hermanos, cuando los hermanos predicaron el Evangelio por primera vez en el día de Pentecostés, pues la gente que estaba escuchando, hermanos, dice que al oír esto, al escuchar esto, hermanos, al entender esto, al comprender esto, pues lo creyeron, hermanos. Lo creyeron. Porque lo creyeron es que tuvieron ese sentir en su corazón, hermanos.
se les compungió el corazón, les dolió su corazón, porque lo creyeron. Si no lo hubieran creído, hermanos, estoy seguro que muchos de los que estaban ahí no lo creyeron, hermanos. Y por cuanto no lo creyeron, pues no sintieron mal. Pero estas personas se compungieron de corazón porque creyeron el Evangelio, hermanos. Lo creyeron. Por eso preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, hermanos, tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse obedeciendo el Evangelio para que sean perdonados sus pecados y de esa manera puedan recibir la promesa del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hicieron, hermanos? El 41 dice, hermanos, que recibieron la palabra y demostraron que creyeron, demostraron, hermanos, que recibieron la palabra. ¿Cómo? Bautizándose. Por eso Jesús dijo, hermanos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, pues no se va a bautizar. Hay mucha gente que dice que sí cree el Evangelio, pero no quiere obedecerlo, hermanos. Eso significa, hermanos, que realmente no lo cree. La persona que lo cree, lo demuestra obedeciendo el Evangelio, hermanos. Y eso lo podemos ver aquí en Hechos capítulo 2. Los samaritanos, hermanos, cuando Felipe llegó a Samaria, pues también, hermanos, llegó predicando el Evangelio. Y miren lo que dice nuestro texto de Hechos capítulo 2, versículo 12. Vamos a Hechos capítulo 8, hermanos. Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice nuestro texto: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjense, hermanos. Felipe, pues, fue uno de los que salieron, hermanos, de Jerusalén. Y pues ya ve que los que salieron, hermanos, por causa de la persecución, pues iban por todas partes anunciando el Evangelio, hermanos. Y Felipe, saliendo de esa persecución, hermano, huyendo de esa persecución, llegó a Samaria. Y se puso a predicar, iba predicando, hermanos. Pero resulta que cuando creyeron, hermanos, el Evangelio, hombres y mujeres, hermanos, comenzaron a bautizarse. Se bautizaban. Hechos capítulo 8, hermanos. Vamos al versículo 35 al 38, por favor, hermanos. Hechos capítulo 8, versículo 35 al 38. Dice aquí nuestro texto, hermano: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, hermanos: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo a aquel hombre: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cada vez, hermanos, que leemos que alguien se bautiza, es porque ha creído, hermanos. La gente, hermanos, cuando leemos, hermanos, que alguien ha creído,
aunque textualmente no diga, hermanos, no diga que se bautizó, significa, hermanos, que si creyó es porque se bautizó. Sí, hermanos. Porque tenemos la doctrina muy famosa, hermanos. La doctrina muy famosa esta de que nada más creas, que nada más aceptes por fe a Jesucristo y ya eres salvo. Después, ¿verdad?, de un curso bíblico, después de un año, después de 2 años, no importa qué tiempo, pues ya te bautizas. Pero ya no te bautizas para perdón de pecados, ya no te bautizas para ser hijo de Dios, ya no te bautizas para empezar vida nueva, ya no te bautizas para destruir el viejo hombre o crucificar el viejo hombre o destruir el cuerpo del pecado. Ya no te bautizas para morir al pecado, porque se comprende que ya lo hiciste, que aceptando a Cristo en tu corazón nada más por fe. Pero la fe, hermanos, el creer está relacionado, hermanos, con la obediencia. Si usted cree el Evangelio, entonces va a demostrar el fruto de esa fe bautizándose, obedeciendo, hermanos. Así que no podemos separar, hermanos, el bautismo del creer, hermanos. Por eso es, hermanos, que la predicación del Evangelio se necesita creerlo, hermanos. Se necesita creerlo. Este hombre, hermanos, quería ser bautizado, según el versículo 36. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Pero no se trata nada más, hermanos, de bautizar a alguien. Porque recordemos que, según 1 Corintios 1:17, hermanos, vamos a ver ese texto, hermanos, por favor. 1 Corintios 1:17. Fíjense lo que nos dice ese versículo, hermanos. Y debemos de tenerlo muy presente para no andar remojando gente, ¿verdad? Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dios lo bendiga, hermano José Ángel. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Fíjense, hermanos. Probablemente cuando el eunuco pidió el bautismo, Felipe, hermanos, se ha de haber acordado, hermanos, de esto, que Cristo no nos mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y dice, hermanos, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Todo aquel, hermanos, que quiera tomar el bautismo, tiene que tener, hermanos, el Evangelio para creerlo. Sí, debe de oír el Evangelio para creerlo, hermanos. Por eso es nuestro tema. La predicación del Evangelio se necesita creerlo. ¿Sí? Cada vez que salimos a las calles a llevar el Evangelio, vamos con esa finalidad de que alguien lo crea. Por eso Felipe pide, el eunuco dice, mira, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Si entendiste el Evangelio, bien puedes. Si comprendiste el Evangelio, bien puedes. Si este hombre no hubiera entendido el Evangelio, no lo hubiera creído, lo más seguro es que Felipe no lo hubiera bautizado. Pero este hombre dijo, hermanos, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entendí quién es Jesús.
entendí lo que Jesús hizo por mí. Fue como pararon el carro, según el 38, dice Hechos 8:38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco que le bautizó. Ya vimos en estudios anteriores, ya vimos que el Evangelio, hermanos, la predicación del Evangelio tiene prioridad. Tiene prioridad la predicación del Evangelio. Pero si la gente no cree el Evangelio, hermanos, nosotros como predicadores no podemos hacer nada por ellos. A nadie podemos obligar a creer el Evangelio. A nadie. Porque, bueno, tampoco a escucharlo. Tampoco podemos obligar a nadie que nos escuche. Pero pues hay personas que, como dicen ellos mismos, por educación te escuchan. Por educación. Pero no por ningún interés, hermanos. De tal manera que no le ponen atención, como vimos la clase de ayer, ¿verdad? Que el Evangelio necesita atención. Se le ponga atención a la predicación del Evangelio. Pero muchos no le ponen atención, ¿no? Viven ¿cómo se llama? Viven distraídos, hermanos. Viven muy distraídos. Vamos a Hechos capítulo 18, versículo 8, hermanos. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, llegó a esta ciudad de Corinto, dice, hermanos, el versículo 8, Hechos capítulo 18, versículo 8. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Dice que creyó, hermanos, es porque también obedeció. No nada más creyó y ya lo acepté en mi corazón. No. Por eso dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían. Pero no nada más creían, hermanos, sino que también eran bautizados. Oyendo, creían y eran bautizados. Muchos de los corintios creyeron, hermanos. Creyeron el Evangelio. Como también muchos, estoy seguro que no creyeron. Yo no sé, usted cuando sale a compartir el Evangelio, cómo ha sido la gente donde usted ha salido a llevar el Evangelio. Pero, a menos, hermanos, hay lugares donde la gente te escucha. Sí te escucha, pero no obedece. Bueno, fuimos a predicar allá con nuestro hermano Juan Carlos Pérez y Drogos, ¿sí? A San Pedro Coahuila, San Pedro de los Colones, Coahuila. Y ahí, hermanos, fíjense, anduvimos predicando pues 4 días, ¿eh? De martes, miércoles, jueves y viernes. Todos los días, hermanos, en la mañana y en la tarde salimos a las calles a llevar el Evangelio. Y la gente, hermanos, nos escuchaba. Pero no, hermanos, no hubo nadie que creyera el Evangelio y se bautizara. No hubo nadie más. Sí, nadie. Y la gente, hermanos, la mayoría de la gente nos escuchó. También, hermanos, acá esa vez no pude ir yo, porque estaba yo, ahora sí que estábamos construyendo el local de la iglesia y tenían que estar ahí, porque nomás era un mes que nos estaban apoyando con la construcción los hermanos, y pues yo tenía que estar ahí en Tihuatlán. Pero los hermanos fueron, el grupo fue a un lugar que se llama Jicotencal, Tamaulipas.
Y pues los hermanos anduvieron ahí predicando, hermanos. Y tampoco, hermanos, ni un alma. Las personas pues sí los escucharon, pero ninguno creyó, hermanos, para que se bautizara. Hay lugares donde hemos ido, hermanos, como fuimos una vez a Mapastepec, Chiapas, hermanos. Y ahí, hermanos, solamente uno se convirtió, hermanos, nada más uno. Pero fíjense que fuimos a predicar acá a Tizimín, Yucatán, hermanos. Bueno, Tizimín y Valladolid, porque pues íbamos varios, ya no me acuerdo si íbamos como 16, creo, 14 o 16 hermanos, entre hermanos y hermanas, que íbamos un buen grupo, ¿sí? Y estuvimos 4 días, de martes a viernes también. Y ahí se bautizaron, creo que 27 personas creyeron, hermanos, y se bautizaron en 4 días, hermanos. Pero hay lugares, hermanos, donde de plano la gente oye, pero no quiere creer, no quiere obedecer, hermanos. Pero fíjense, hay muchos, hermanos, hay muchos que no creen el Evangelio. Jesús dijo, el tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Crean el Evangelio. Pero muchos no quieren arrepentirse, no quieren cambiar sus maneras de vida, de tal manera que eso, hermanos, los lleva a no creer el Evangelio. No quieren creer el Evangelio, hermanos. En lugar de creer el Evangelio, ¿saben lo que hacen? Se oponen y hasta blasfeman, hermanos. Miren nuestra historia, hermanos, vamos a ver Hechos 18, versículos 5 y 6, hermanos. Esto fue lo que pasó allá en Corinto, hermanos. Hechos capítulo 18, versículos 5 y versículo 6. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, es decir, a la predicación del Evangelio, hermanos, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Dice el 6, pero oponiéndose, y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Parece ser que el apóstol Pablo no se decepcionó, ¿verdad?, de estas personas, de estos judíos, ¿verdad?, que en lugar de creer el Evangelio, hermanos, se oponían. En lugar, hermanos, de dar gracias a Dios porque el Evangelio llegó a ellos, blasfemaban, hermanos. Recuerden a ¿cómo se llama el chaparrito? Zaqueo, cuando Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Lo más seguro es que Zaqueo, hermanos, se sintió bendecido, se sintió agradecido. Y la muestra está, hermanos, en que él cambió su actitud hacia el dinero. Dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo defraudé a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado o cuatruplicado. Pero estos judíos, hermanos, aquí en Corinto, en lugar de tomar una actitud como la de Zaqueo, comenzaron a oponerse, hermano. Comenzaron a blasfemar. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, cuando alguien se opone al Evangelio o comienza a maldecir o a blasfemar, hermanos? Pues apartarnos, hermanos, irnos de ahí. No tenemos que hacer otra cosa, no tenemos por qué estar abrir una discusión, ¿verdad? Abrir una contienda, hermanos. No,
Para nada, hermanos. Solamente alejarnos. ¿Sí? Aunque Pablo les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los antiguos. Y es que de cierta forma, hermanos, pues Pablo había sido como seleccionado, ¿no?, para ser apóstol de los gentiles, y Pedro de la circuncisión, es decir, de los judíos. Pero Pablo, hermanos, siempre quiso ayudarlos de su nación. Sí, él siempre quiso, hermanos, a su nación. Por eso dijo, ¿verdad?, cuando dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dijo, al judío primeramente. O sea, primero el judío y luego los gentiles. Pero la prioridad se la dio siempre a los judíos. Pero pues respetamos, hermanos, esa actitud, ¿verdad? Pero en cierta forma, hermanos, pues no nada más los judíos se oponen, hermanos. No nada más los judíos blasfemaron. Muchos gentiles también se oponen. Muchos judíos también, hermanos, blasfeman, hermanos. Dice, vamos a Filipenses, hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Filipenses, hermanos, capítulo 1, versículo 27 al 30. Fíjense lo que escribió el apóstol Pablo aquí, hermanos, a los hermanos allá en Filipos. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Es decir, compórtense como es digno del evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. O sea, que seguir combatiendo. ¿Cómo combatimos? Predicando el evangelio, hermanos. Dice el 28, y en nada intimidados por los que se oponen. Sí, hermanos, muchas veces muchos cristianos estamos intimidados y no queremos salir a predicar el evangelio. Que hay mucha gente que no quiere, mucha gente que se opone. ¿Sí? Pero dice Pablo, en nada intimidados por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación. Y esto de Dios. Porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oyen que hay en mí. Pablo, hermanos, pasó muchos conflictos, hermanos, y uno de esos conflictos fue que lo encarcelaron. Lo agarraron a varazos, lo apedrearon, hermanos. Lo bajaron, ¿verdad?, por un canasto, ¿verdad?, porque lo estaban resguardando para matarlo. Lo bajaron por un canasto. Tantas cosas, hermanos. Pero Pablo, hermanos, en ningún momento se sintió intimidado. Ay, pobrecito de mí, ya no voy a salir a predicar porque se oponen mucho, porque me insultan, porque me lastiman. No, hermanos. Dice, en nada estén intimidados por los que se oponen. Porque gente, en lugar de creer el evangelio, se va a oponer. Sí. En el capítulo 13, vamos al capítulo 13, versículo 6 al 8, hermanos. Fíjense lo que dice ahí. En su primer viaje misionero, hermanos, llegaron a la isla de Chipre y se encontraron a un mago ahí, a un Bar Jesús. Y fíjense lo que hacía este hombre, hermanos. Dice, versículos 6 al 8 del capítulo 13 del libro de Hechos. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero, fíjate, ahí está el pero, hermanos.
Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Es decir, hermanos, muchos en lugar de creer el evangelio, hermanos, se van a resistir, hermanos. Se van a resistir. Muchos en lugar de creer en el evangelio se resisten, hermanos. Se resisten, contradiciendo, diciendo cosas que nada que ver, hermanos, con la palabra. Fíjense que me pasó un caso allá en Puerto Escondido. Ahora en enero tuvimos campaña en Puerto Escondido, Oaxaca. No, fue el año pasado, que fue en mayo, creo. Fue el año pasado porque no andábamos tanto, no andábamos todo el grupo. Fue el año pasado, hermanos, en mayo, que fui por primera vez a Puerto Escondido a predicar. Y andamos en las casas, hermanos, y llegamos a una casa donde una señora nos atendió, nos recibió muy bien la señora. Y estábamos, hermanos, empezando a leer la escritura sobre el evangelio, cuando de repente aparece un muchacho ahí de la casa. Ahí mismo salió de la casa, de su cuarto, no sé, del patio, no sé de dónde salió, pero comenzó, hermanos, a decir que la Biblia, hermanos, ya la verdad de la Biblia no existe, que ya la Biblia se perdió la verdad y que ahí andamos predicando pura mentira y un montón de cosas. Yo únicamente lo que le dije a ese joven fue, le pregunté que entonces no cree nada de lo que dice la Biblia. No, ese libro yo ya no lo creo nada. Entonces yo le dije, bueno, pues entonces pues me voy a retirar, le digo, porque pues yo lo que ando hablando pues es lo que dice este libro de la Biblia. Y pues si no le creen a lo que dice la Biblia, pues no tiene sentido que yo siga aquí. Pues ¿qué creen, hermanos? Pues aunque yo me quería ir, esa persona no me dejaba ir. Me seguía diciendo, hermanos, así que ya diciendo esto y el otro, y el terco que no me tenía por qué ir. ¿Sí? Y pues realmente, hermanos, si alguien no le cree a las Santas Escrituras, y pues tú no le vas a hablar por tu propia cuenta, no le vas a hablar lo que tú piensas, lo que tú te imaginas, ¿verdad que no? Claro que no, hermanos. Tenemos que hablar lo que dice la Escritura. Entonces, si la base, hermanos, la única base que traemos es la Escritura para que la gente crea el Evangelio, y si la única base es la Escritura, y esa única base no la creen, no la aceptan como verdad, entonces, ¿en base a qué vamos a predicarnos? Ya no queda nada. Entonces lo mejor es ir. Pues esta persona, hermanos, se resistía, hermanos, y aunque se resistía, pues ahí me quería hacer perder el tiempo, pues ahí nomás, sin cumplir mi propósito que Dios me dio de predicar el Evangelio. Y hay que tener cuidado, hermanos. Y pues acuérdense, hay que ser sabio, aprovechando bien el tiempo. En Hechos, vamos a Hechos capítulo 4, hermanos. Versículos 17 al 21. Dice, Hechos 4, versículos 17 al 21. Sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Fíjense, hermanos, muchos no creen en el Evangelio. En lugar de creer en el Evangelio, hermanos, prohíben, hermanos, la predicación. Los amenazan a los predicadores, hermanos. Y aquí vemos cómo están amenazando a los apóstoles para que no prediquen más en el nombre de Jesús. Y
los apóstoles pues dijeron, pues juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El cristiano, hermanos, no puede dejar de predicar, hermanos, lo que ha experimentado, hermanos, en su vida cristiana, en su salvación, hermanos. De tal manera, hermanos, que los amenazaron. ¿Pero qué hicieron? ¿A poco se dejaron, hermanos, intimidar por esas amenazas, hermanos? Pues no. Ellos siguieron predicando. Siguieron predicando. Y luego le volvieron a reprochar otra vez en el capítulo 5. Vamos al capítulo 5, hermanos, versículos 28 y 29. Hechos 5, versículos 28 y 29 dice, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? La respuesta es sí. Sí les había dicho, pero ellos ni caso le hicieron eso. Ellos siguieron cumpliendo el mandamiento de predicar el evangelio para que la gente lo crea. Dice el 29, dice el 28, dice, no nos mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro, hermanos, y los otros apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, hermanos. Y lo peor de todo, hermanos, podemos ver, hermanos, allá en capítulo 7 de Hechos, cuando Esteban, hermanos, predicó el evangelio. Bueno, intentó, hermanos, porque no lo dejaron terminar, hermanos, de predicar el evangelio. Ellos se enojaron, hermanos. Se enojaron rechinando los dientes, hermanos. Dice, vamos a Hechos 7, versículo 54. Dice, oyendo estas cosas, o sea, oyendo el evangelio, hermanos, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Miren nomás, hermanos. Muchos, en lugar de creer el evangelio, se enojan, se enfurecen, hermanos, crujen hasta los dientes de coraje. Acá se ve, les dan un ataque, ¿no? Y ese ataque de cólera, hermanos, en estas personas los llevó a que mataran a Esteban. Acuérdense que a Esteban lo mataron, lo apedrearon. ¿Sí? No fue nada más que se enojaron, hermanos. Llevaron a cabo, hermanos, la osadía de asesinar, hermanos, a Esteban. Pero así es, hermanos. Así sucedió. Y lo más seguro, hermanos, es que siga sucediendo. Pero no porque no creen el evangelio, no porque algunos, o porque muchos, es la palabra correcta, es muchos. No porque muchos no creen el evangelio, vamos a dejar de predicar el evangelio. No porque muchos se oponen y blasfeman, vamos a dejar de predicar el evangelio. No porque muchos se resistan, vamos a dejar de predicar el evangelio. No porque muchos nos prohíban, ¿verdad? O nos amenacen, vamos a dejar de predicar el evangelio, hermanos. No porque muchos se enojan, hermanos, y hasta quieren lastimar a uno, inclusive querernos quitar la vida, no por eso vamos a dejar de predicar el evangelio, hermanos. La predicación del evangelio, hermanos, se necesita creerlo, ¿sí? Pero si la gente no lo cree, no importa, hermanos. No es tu obligación que la gente crea el evangelio, no es tu obligación, ¿eh? Eso debes de entenderlo. Como siervo de Cristo, como sierva de Cristo, debes de entender que no es tu obligación que crean el evangelio. Tu obligación solamente es predicarlo. Si lo creen o no lo creen, ya es cosa del que lo oye, hermanos. Así que usted, hermano, usted, hermana, siga adelante predicando el evangelio. Sabemos que la predicación del evangelio se necesita creerlo, pero si no, muchos no lo creen, no importa. Sigamos adelante llevando el evangelio. Si alguien no nos cree aquí, sigamos adelante. Más adelante alguien te está esperando para oír el evangelio y creerlo
y bautizarse, hermanos. Pues Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Hoy, miércoles 3 de junio del año 2026. Gracias por estar en nuestro programa, Pasión por las Almas Perdidas, enlazado a nuestra página del Varón Siguiendo a Dios. Pues les invitamos, hermanos, a seguir nuestra página en Facebook. Busquen ahí Ministerio Pasión por las Almas Perdidas para que nos sigan y compartan esta página, hermanos, así como también le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Creyéndole a la Biblia, donde subimos estos videos para que estén permanentes ahí y ya usted ahí pueda compartirlo. Comparte, denle un me gusta, comparte el video, hermanos, y comente, hermanos, comente para que también ahí pueda descargar los videos y convertirlos a audio, hermanos. También los puede convertir a audio, ¿sí? Para poder compartir más fácil, son menos pesados que los videos, ¿sí? Pues Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, te agradecemos, oh Dios, esta mañana maravillosa que nos has dado para poder leer, Padre, tu palabra y compartirla, Señor, a través de este medio. Gracias, Padre Celestial, porque hoy tenemos a bien, Padre, este hermoso amanecer, en el cual, oh Dios, nos hemos aprovechado para transmitir tu palabra. Confiamos, oh Dios, que tu palabra sea de bendición en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestra esperanza, para seguir adelante en la obra y ministerio de la predicación, Señor. Bendice a tus hijos, a tus hijas, Padre, para que seamos ese instrumento útil en tus manos, llevando el Evangelio a toda criatura. Gracias, Padre. Bendícenos, oh Dios, y guárdanos en tu amor, para que este día, oh Dios, sea llenado de buenas obras, y todo trabajo, labor que tengamos, esté respaldado por tu divina gracia y misericordia. Bendice a los enfermos, Padre, bendice a los hermanos que viajan, bendice, Padre, a los que cuidan a sus enfermos, bendice, Padre, a los que van a sus trabajos, y bendice también a nuestros niños y jóvenes, oh Dios, que van a sus universidades, a sus escuelas. Guárdalos, Padre, en todo momento. En tus manos ponemos, oh Dios, también a todos los maestros, oh Dios, y maestras. Cuídalos, guárdalos, Padre Santo, y confiamos, oh Dios, que tu gracia y amor divino esté con todos tus hijos, tus hijas, que cada día invocan tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos, Padre eterno. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo para todos. Gracias por haber estado conectado con nosotros en nuestro programa y página Ministerio Pasión por las Almas Perdidas. Un abrazo para todos.